No me pidas que te abandone, ni me prohíbas que te siga. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Pues vamos a seguir compartiendo algo sobre el tema de seguir teniendo compromiso con la familia. Me gustaría leer dos pasajes en la Escritura. Uno está en Génesis 18 y 19. Y este es el pasaje central de todo este trimestre sobre el tema de la palabra pastoral, de tener compromiso con la familia. Y es lo que Dios dijo de Abraham. Dice 18, 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado de él. Si me pueden dar un poco de volumen aquí en el monitor. La otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente, que la estamos escuchando últimamente bastante, dice que yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Este es el pasaje central de todo este trimestre, de todo lo que hemos estado hablando sobre el tema de ser comprometidos con la familia. Pero me gustaría leer algo más, que es lo que yo quiero compartir o orientar todo este pasaje, y está en el Salmo 78, del 5 al 8. Y dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿Dice a quién? A sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Ese es yo creo que ese es el sentido, y es lo que yo estaba sintiendo durante estos días que estaba intentando preparar un mensaje, ¿no? Y yo creo que hemos aprendido bastante sobre el tema de lo que es tener compromiso con la familia. Yo creo que Dios ve a la familia como una sola unidad. Una sola unidad. La familia es una sola unidad a los ojos de Dios. Hay tres cosas que el enemigo siempre ha intentado destruir, que es Israel, la iglesia y la familia, porque son exactamente diseño de Dios, es idea de Dios, y es idea de Dios. Dios la ha diseñado, Israel, la iglesia y la familia, es creación de Dios. Por eso el enemigo tiene tanta rabia a Israel, tiene tanta rabia a la iglesia, y tiene tanto odio a la familia. Y en estos días estamos viendo cómo el enemigo se está ensañando con la familia, literalmente se está ensañando, está totalmente desvirtuando todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios tenía previsto con la familia, el origen y el propósito de la familia lo está intentando destruir, ¿no? Por eso en estos meses hemos intentado aprender lo que significa, lo importante que es tener un compromiso con la familia. Como Dios ve a la familia como una sola unidad, por eso Dios da palabra, Dios da proyectos y Dios da promesas a ti y a tu familia juntamente. No ve por separado. Cuando Josué le tuvo que decir a todo el pueblo: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Escoged vosotros a quien queráis servir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y servir al Señor es junto, tú y tu casa y tu familia. Cornelio le ocurrió lo mismo cuando se le presentó un ángel. Dice
que le dijo el ángel: llama, ves a tal lugar, pregunta por Pedro, porque él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa y tu familia. Lo mismo ocurrió con el carcelero de Filipos. Todos conocemos la historia, cuando él se quiso quitar la vida porque la cárcel había sido destruida por un terremoto, porque estaban alabando y glorificando a Dios ahí dentro, y le tuvieron que... Él se quiso quitar la vida y dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo Pablo, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios siempre, yo creo personalmente, estaba pensando en esto, que Dios no nos ha salvado pensando solo en nosotros mismos. Dios nos ha salvado siempre pensando más allá de nosotros mismos, viendo que hay un proyecto con nosotros, con nuestra vida, con nuestra casa, con nuestra familia. Hay un proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso le quería cambiar un poco la idea, y no es lo mismo para mí tener compromiso con la familia que tener familias comprometidas. No es lo mismo que cada uno de nosotros tenga un compromiso con su familia, que está muy bien, tenemos cada uno que tomar ese compromiso, pero Dios quiere ver también en nosotros familias comprometidas. Si realmente hemos aprendido durante todo este tiempo algo sobre nuestro compromiso con la familia, nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a formar familias comprometidas. No es suficiente solamente con decir: bueno, yo sí tengo un compromiso con mi familia, voy a edificar mi casa, voy a bendecir, voy a dar todo lo que se necesita, pero tu familia, tu casa, tiene que estar comprometida también con Dios, tiene que estar comprometida con un proyecto que Dios tiene para ti, para tu casa, para tu familia. Así que cuando yo leía este versículo en concreto, lo volvemos a leer. Dice Dios de Abraham: yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Cuando yo leía esto, para mí me venían tres impresiones, ¿no? Cosas que yo sentía en mi corazón, ¿no? Lo primero es que Dios veía a Abraham como alguien que dejaría un legado de parte de Dios a sus hijos, a su familia, y que sus hijos y su familia se mantendrían, se deberían de mantener en el camino del Señor. Lo segundo es que Dios le dice: si haces eso, dice, yo voy a cumplir todas las promesas que le he hecho a Abraham. Voy a cumplir todas las promesas. Abraham iba a alcanzar todas las promesas que Dios le había hecho, simplemente porque había creído a Dios. Y había una tercera cosa que yo siento, yo creo en mi corazón, ¿no? Que el propósito de Dios siempre ha sido el tener una familia con muchos hijos que le sirvan, que anden en sus caminos, y que además que todos se parezcan a un modelo que es Jesús, que todos se parezcan a Él. Ese es el propósito que Dios tiene con formar una familia, con todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Por eso debemos de ser primero familias que dejan un legado. Tenemos que ser familia y gente que dejen un legado. Dios dijo que a fin de que ordene a sus hijos. La otra versión dice: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él. Tenemos que aprender como familias a dejar un legado. Todos estamos llamados a afectar nuestra generación. No importa si posiblemente a lo mejor no estás formando una familia o la piensas formar dentro de poco, pero no importa si estás con familia o estás solo, pero todos estamos llamados a dejar un legado, a afectar a nuestra generación. Dice en Hechos 13:36 que, hablando de David, cuando terminó sus días, que David había servido a su generación. Tal vez pienses, bueno, eso fue el rey David, estás hablando de Abraham, gente importante, gente que puede influenciar mucho en su generación, pero es importante que entendamos una cosa: lo que Dios te ha puesto, lo que Dios te ha dado a ti, lo que Dios ha puesto en ti, no es poco. Lo que Dios ha hecho en tu vida no es poco para que tú puedas afectar a tu generación.
Leía en estos días algo de John Piper, no sé si la habéis leído alguna vez. Él decía: nunca lamentes tu pequeñez. Como hijo de Dios y como emisario de Dios, estás unido a la más grande causa en el mundo. Nunca lamentemos nuestra pequeñez. Tal vez piense, bueno, Abraham, David, todo eso eran grandes hombres que podían afectar a su generación, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo afectar? Pues estás involucrado, como él decía, en la mayor causa que te puedas involucrar, que es poder afectar a tu generación. Tienes el Evangelio, tienes la palabra de Dios, tienes armas, tienes recursos que Dios te ha dado para que puedas afectar a tu generación. Lo poco de Dios es mucho. Lo poco de Dios, cuando lo ponemos en las manos de Dios para que Él lo use, es mucho en sus manos. Lo mismo ocurrió con el niño que puso solamente los 5 panes y los 2 peces. ¿Qué es esto para alimentar a tantos? Sin embargo, lo tomó Jesús, lo bendijo, lo levantó al cielo, lo repartió y comieron más de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lo poco que tengas de Dios es mucho en la mano de Dios. Así que no nos lamentemos por nuestra pequeñez. Dios ha puesto grandes cosas en tu vida. Abraham, para mí, Abraham no solo afectó a su familia, y la bendición de Abraham trascendió a todas las familias de la tierra. La bendición de Abraham trascendió a todas las familias de la tierra. Yo creo que Abraham es el mejor ejemplo de cómo por una decisión de un hombre, simplemente por la fe, por creer la palabra de Dios, lo que Dios le dijo, puede afectar no solo a su generación, sino a todas las demás generaciones, llegando incluso a nuestros días. La bendición de Abraham, la fe de Abraham y lo que hizo Abraham para afectar a su generación ha llegado a nuestros días, porque nosotros nos consideramos como hijos de Abraham por la fe. Tenemos la fe de Abraham. Abraham fue justificado por la fe, porque creyó a Dios. Y nosotros tenemos esa misma justicia por la fe. Nos ha llegado a través de nuestro padre Abraham. Así lo dice. Si leéis, tenéis tiempo de leer en Gálatas capítulo 3, está toda la bendición de Abraham, toda la historia, todo el tema ese con relación a Abraham. Pero ¿cuál es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos? Nuestros hijos, a nuestra familia, nuestros hijos están vinculados, para bien o para mal, en lo natural, en lo físico, en lo intelectual, en el carácter, ¿no? Nuestros hijos quieran o no, están vinculados a nosotros así. Por eso a nuestros hijos le dicen, bueno, pues tienes la boca de tu padre, tienes los ojos de tu madre y las orejas no sé de quién, pero es así. En lo físico nosotros hemos dejado un legado en nuestros hijos, ¿no? Y eso es natural, porque forma parte de la naturaleza. Pero nuestra fe, la vida del Espíritu Santo, la vida que tenemos de Dios, también puede influenciar en nuestros hijos. Lo mismo ocurrió con Timoteo. Timoteo decía Pablo que tenía la misma fe que estuvo en su abuela Loida y luego la tuvo su madre Eunice. La misma fe, dice, veo que en ti hay una fe no fingida, que primeramente estuvo en tu abuela Loida y luego la tuvo tu madre Eunice. Podemos transmitir a nuestros hijos algo más que es la vida de Dios. Por eso hay cosas que podemos dejar como legado para nuestra generación, para nuestros hijos. Si tienes familia, la vas a dejar. Tienes la obligación de dejarla a tus hijos. Si tienes familia, si tienes hijos. Si no la tienes la obligación de dejarla en tu generación. Tienes la obligación de dejarla a la generación venidera. Creo yo que lo primero que podemos dejar a nuestros hijos es en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo era un hombre que había sido enseñado desde la niñez y que conocía las Sagradas Escrituras desde que era pequeño.
Dice Josué 1:8 que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que las familias que guardan la palabra de Dios, la atesoran para ellos, para sus hijos, para la siguiente generación, son familias que hacen prosperar su camino. Y Dios va a permitir que todo le salga bien. Lo siguiente que podemos transmitir a nuestra generación, a nuestros hijos, es la fe. Y hemos dicho antes la historia de Timoteo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice Pablo, que en ti también está esa fe. La fe se puede transmitir. A mí me encanta cuando estamos aquí alabando al Señor. Parece poca cosa, ¿no? Pero es importante que cuando estamos alabando a Dios, diciéndole, Señor, tú eres grande, tú eres digno, tú eres santo. Cuando estamos adorando a Dios, me encanta ver a madres que tienen sus hijos cogidos en brazos, porque de alguna manera, sin saberlo ellas y sin saberlo el bebé posiblemente, están transmitiendo cosas espirituales que posiblemente no sepan qué es exactamente, pero ese niño está recibiendo algo del espíritu, del corazón que hay en la madre, del espíritu, de lo que Dios ha hecho en esa madre, y lo puede transmitir a su hijo. Yo creo perfectamente en la transmisión de las cosas espirituales. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. No impongas con ligereza las manos. ¿Por qué? Porque hay cosas que se transmiten y cualquier persona no debería imponer las manos. ¿Por qué? Porque al final somos contagiosos, nos contagiamos lo que tenemos. Si estás mal vas a transmitir algo que no está bien, y si estás bien, tienes la vida de Dios, el Espíritu Santo está fluyendo en ti, vas a transmitir lo que Dios ha hecho en ti, sea a tus hijos, sea a tu generación. Por eso creo en esas cosas. Podemos transmitir, podemos dejar un legado en nuestra generación. Y algo también importante que creo que con lo que podemos dejar ese legado es siendo un ejemplo digno de imitar. Cada uno de nosotros, Dios nos llama a ser ejemplo digno de imitar. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Él se ponía así, como digno de imitar, pero no por él mismo. No creo que en él haya esa arrogancia de decir, imitarme a mí porque yo soy más que nadie, sino porque él imitaba a Cristo también. Y la actitud de imitar a Cristo es tener una actitud humilde. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos llamados a ser gente digna de imitar. Decía alguien que solo podemos ser para nuestros hijos aquello que ya somos para Dios. Solo podemos ser para nuestros hijos y para esta generación aquello que ya somos para Dios. No podemos, por así decir, añadir más de lo que no tenemos. No podemos hacer nada más de lo que no tenemos. Lo que somos para Dios es lo que vamos a dar a nuestros hijos y a nuestra generación. Y nuestros hijos, nuestra familia, la gente que convive con nosotros, se fijan más en lo que somos más que en lo que decimos. Se fijan más en cómo nos comportamos, si somos ejemplos, si no, más en lo que hablamos. Por eso es importante por eso hay muchos niños que nos dicen, mamá, vámonos a la iglesia porque allí te portan mejor, ¿no? O vámonos, es así, porque ven que hay un cambio, hay una diferencia de cómo se comportan en la iglesia y cómo se comportan en sus casas. Y no digo de los hijos se comportan igual que nosotros. Pero realmente es así, tenemos que ser gente que por la gracia de Dios, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, digno de imitar. Y algo más también es que nuestros hijos, como dice un salmo, nuestros hijos son como saetas en manos de valientes. Nuestros hijos deberían superarnos a nosotros, deberían ir. Digo nuestros hijos, estoy hablando de nuestros hijos porque tenemos hijos, tenemos 4 y estamos ahí trabajando con ellos, ¿no? Pero si no los tienes, si quieres afectar a tu generación, la gente que está a tu lado, los jóvenes, que
tienen que salir, tienen que ser, como dice la Escritura, nuestros hijos como saetas en manos de valientes, tienen que ser lanzados más allá con un propósito, con algo que Dios tiene para ellos, más lejos, y que sean mejor que tú y sean mejor que yo, no nos importa. Y eso realmente tiene que estar en nuestro corazón. Había algo que quería leer y algo que luego lo recordé, pero que lo he estado viendo estos días, y luego me acordé que en la reunión de hombres, en el retiro de hombres del año pasado lo estuvimos viendo, pero ha coincidido también que yo lo había sacado para verlo, pero hablando de la vida de Jonathan Edwards, fue un avivador, un hombre que llevó la palabra de Dios, creo que fue en Estados Unidos, uno de los primeros pioneros allí en llevar la palabra de Dios. En algunas ocasiones no tenía buena fama porque era un hombre con mucho fuego, y una de sus predicaciones, si no recuerdo mal, era pecadores en manos de un Dios airado, ¿no? Era muy radical en cuanto al tema del pecado, pero Dios lo usó mucho. Y lo usó para salvar a miles de personas. Y hablando sobre su generación, alguien se preocupó de buscar su generación desde el año, creo que fue el 1700 y algo aproximadamente, y qué legado dejó en su generación. Y dice que se habla de la vida de Jonathan Edwards, que en sus descendientes hubieron 30 jueces, 13 presidentes de universidades, 3 congresistas, 65 abogados prominentes, 35 autores de renombre, un vicepresidente de Estados Unidos, 90 médicos y 200 ministros de la palabra. Eso fue el legado que dejó Jonathan Edwards. Por lo tanto, tenemos que aprender cada uno de nosotros que lo poco, puede ser que pienses que tenemos poco para dejar a nuestra generación, pero lo poco de Dios, en las manos de Dios, es mucho para Él. Y podemos afectar a nuestra generación. Está el partido político Unidos Podemos, nosotros, si lo creemos, podemos. Si lo creemos realmente, podemos hacer todo esto y ver nuestra generación afectada, ver nuestra generación cómo es cambiada y transformada, y vemos que la generación venidera hay una transformación y hay un cambio. Lo segundo que creo que tenía como impresión, ¿no?, de lo que estamos viendo, al principio le quería llamar familias que alcanzan promesas, como le ocurrió a Abraham. Él alcanzó las promesas. Dice, entonces, dijo Dios, yo haré por Abraham lo que he prometido. Pero luego me acordé que realmente las familias que alcanzan promesas son familias milagrosas, no son tanto familias numerosas, ¿no? La familia de Abraham era una familia súper numerosa, pero me acordé de cuando en una ocasión casi espontáneamente dije, nosotros no somos una familia numerosa, somos una familia milagrosa. ¿Por qué? Porque simplemente creemos en las promesas de Dios, creemos en sus promesas. Y las familias milagrosas, las familias que creen las promesas de Dios son familias milagrosas. Yo creo que las promesas de Dios cumplió en Abraham. Hay una lista de promesas, aunque se habla de la promesa, pero en otras ocasiones hablan de las promesas que Dios hizo a Abraham. Dios le prometió la tierra de Canaán, Dios le prometió un hijo, que él sería una gran nación y su descendencia sería como las estrellas, y dice además que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Esas fueron las promesas que Dios hizo a Abraham, y Dios cumplió todas las promesas. Decía Spurgeon, otro grande de los que están estudiando, dice que las promesas vienen de Dios, vienen de un gran Dios, van a grandes pecadores, obran grandes resultados y tratan asuntos de gran importancia. Las promesas de Dios vienen de un gran Dios. Y todos queremos vivir expectantes como creyentes,
de ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia. Todos como creyentes deberíamos estar expectantes constantemente de ver cumplida la promesa de Dios, la palabra de Dios en nuestras casas, en nuestras familias. Pero yo veía que en este pasaje que hemos leído de Génesis, hay como un acuerdo ahí dentro, que no es simplemente algo que, no era algo gratuito, que Dios iba a cumplir todas las promesas. Hay como un pequeño acuerdo en ese pasaje. Y el acuerdo era que Dios le dice que primero tenía que ordenar a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor. Ese era el acuerdo. Y así Dios iba a cumplir todas las promesas que Dios le había hecho. Hay promesas hay infinidad de promesas, hay miles de promesas en las Escrituras. Quería leer algunas. Proverbios 13:14 dice: el alma diligente será prosperada. Todos queremos prosperidad, pero hay como un pequeño acuerdo. ¿Eres diligente o eres negligente? Hebreos 13:5 dice: no te dejaré ni te desampararé. Son promesas que Dios ha hecho. Salmo 50:15: invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero justo en el 14 dice algo: paga tus votos al Altísimo. Entonces, invócame en el día de tu angustia. Hay cosas que debemos de entender sobre el tema de las promesas. Dios se las hizo a Abraham, por supuesto, y las cumplió todas. Pero para nuestras vidas debemos de estar expectantes para ver cumplimiento de las promesas, pero saber dónde estamos, en qué situación estamos en nuestra vida con respecto a las promesas de Dios. Jesús dijo, la semana pasada lo estuvimos leyendo, el pastor lo estuvo comentando: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y nosotros muchas veces nos quedamos con pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y nos quedamos ahí. Mira, gloria a Dios, podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Dios es un Dios bueno. Pero hay algo delante. Si permaneciese en mí, si tú no mantienes una comunión con Dios, no mantienes un corazón para Dios, no dejas que la palabra de Dios rija tu vida, no se va a cumplir esa promesa. No puedes pedir todo lo que quieras, porque no vas a pedir conforme a la voluntad de Dios. Yo veía dos cosas. ¿Qué efecto deberían de producir las promesas en nosotros, en nuestra vida? Y quiero leer dos pasajes. No quiero ser muy largo. El primero está en 2 Corintios 7:1. Y dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y luego dice, 2 de Pedro 1:4, también otro pasaje muy interesante que nos sitúan cuál debe ser el efecto que debe producir las promesas de Dios en nuestra vida. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo veía que primeramente las promesas deberían producir en nosotros un deseo de limpieza, de pureza en nuestro corazón y también en nuestro comportamiento. El creer que Dios tiene promesas para nosotros. Dios ha hecho grandísimas promesas. Debería producir eso en nosotros, un deseo de limpieza, de andar limpiamente delante de Dios, de andar honradamente delante de Dios, de andar sinceramente delante de Dios. Eso debería producir las promesas. Dios ha hecho muchas promesas para ti, para tu vida, para tu casa, para tu familia, pero eso debería estar primeramente en ti, en tu vida. Por eso dice, como tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, por esas promesas que tenemos. Y luego el otro aspecto es que por esas promesas hemos llegado a ser participantes
de la naturaleza divina. Por esas promesas, ¿por qué? Hay una promesa, en 1 Juan 2:25, y esta, si queréis lo leemos, muy interesante que lo creamos así, ¿no? Que lo veamos así. 1 Juan 2:25 dice que esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho, la vida eterna. Ahora, hay un condicionante, si leemos algo más de ese pasaje. Dice, lo que hemos oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Tenemos que permanecer en Él. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gloria a Dios, todos creemos que tenemos la vida eterna. Él nos ha dado la vida eterna simplemente porque hemos mirado a la cruz, hemos reconocido nuestro pecado, le hemos dicho, Señor, perdona, limpia mi vida, limpia mi corazón, límpiame, yo quiero estar limpio delante de ti, y yo recibo esa vida, esa nueva vida, recibo la limpieza de la sangre de Jesús en mi corazón, y por lo tanto Él me promete que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad para ser hechos hijos de Dios. Y esa es la promesa que nos ha hecho, la vida eterna. Pero también tenemos nuestra parte, tenemos la vida eterna, gloria a Dios, pero me gustaría leer Colosenses 3:1. Si tenemos ya la vida eterna, si hemos resucitado con Cristo, como dice aquí Pablo, nuestra responsabilidad es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y sigue diciendo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Todo eso porque está diciendo que estamos sentados. Si hemos resucitado con Cristo y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, es una promesa increíble, es poderosa, es tremenda de creer que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Hemos resucitado con Él. Pero como consecuencia de eso tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Todo eso debería producir las promesas de Dios. Tenemos la vida eterna, hemos resucitado con Cristo, tenemos esa promesa, pero la actitud y el efecto que debe producir esa promesa en nosotros es todo eso que estamos diciendo. Por lo tanto, dejemos que las promesas afecten así a nuestra vida. Cuando leas promesa de Dios, gloria a Dios, tú me has prometido esto, pero piensa que límpiate de toda contaminación de carne. Procura tener un corazón limpio delante de Dios, honrado delante de Dios. Amén. Y luego lo último que quería comentar es que Dios tiene en su corazón una gran familia. Dios tiene en su corazón formar una gran familia. Dice la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12:2. Dios le dice ahí, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego dice en el 15:5, si damos un salto al capítulo 15, versículo 5, dice que Dios lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo creo que
Para mí, una de las primeras predicaciones que yo escuché hace muchos años, cuando me convertí muchos años atrás, lo escuchábamos en cinta. No sé si alguien sabe lo que son cintas de cassette. Sí. Escuchábamos predicaciones entonces así, y justo hablaban, ¿no?, de que sobre el propósito de Dios, se llamaba así, el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios en esa predicación? No sé si alguno conoce, creo que Abraham conocerá a Jorge Mitián, porque está por allí con Javier Castillo y todo eso los conocen. Era de él, ¿no? Cuando era joven, ahora es un hombre ya mayor, entrado en años. Y recuerdo que esta predicación decía justamente eso, que el propósito de Dios es crear una familia con muchos hijos, y que todos se parecieran a Jesús. Ese era el propósito de Dios, ese era lo que estaba en el corazón de Dios. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que sea el primero entre muchos hermanos, pero que todos los demás, todos los hijos demás fueran como Jesús. Yo creo que el único ser en la tierra del que se agradó Dios propiamente fue de Jesús. Jesús es nuestro modelo. Es el único que cuando estuvo aquí en la tierra, dice que vino una voz del cielo, el mismo Padre tuvo que decir: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El único ser en la tierra del cual Dios se ha complacido. Y por eso Dios se complace cuando nosotros nos parecemos a Jesús. Y Él ha provisto medios y formas para que cada uno de nosotros nos parezcamos más a Jesús. Dice, cuando los primeros discípulos se convirtieron y tenían el fuego y estaban predicando, dice que a ellos, eso está en Hechos 4:13, les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que tenían algo en ellos que era como Jesús. Hablar con ellos era hablar como Jesús, porque tenían algo de Jesús en sus vidas. Por lo tanto, dice Hebreos 2:10, que Dios había propuesto de llevar muchos hijos a la gloria. Dios ha propuesto llevarte a ti, a mí, a cada uno de nosotros, a todo Elche, a todo Aspe si es necesario, llevarnos todos a su presencia. Él se ha propuesto eso. Él se ha propuesto eso. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos conozcan a Jesús, que todos sean como Jesús. Ese creo que es el corazón de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos conseguir o intentar parecernos a Jesús? Posiblemente, a lo mejor para algunos dirán, parecernos a Jesús, eso es inalcanzable, eso es imposible, pero Dios lo ha provisto así. Dios lo ha provisto para que cada uno de nosotros nos pudiéramos parecer a Jesús. Dios envió a Jesús como cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. Dios envió a Jesús. Fue un cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, que en sus simientes seríamos bendecidos toda la familia de la tierra. Y la simiente era Cristo. La simiente de Abraham era Cristo. Por lo tanto, en su simiente íbamos a ser bendecidos. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, estuvo solamente 30 años más 3 años de ministerio. Prácticamente fue un tiempo corto, pero desde que Jesús partió hasta ahora, Él dice que dejó el Espíritu Santo. Dice que cuando Él se fue, dice que enviaría otro Consolador que estuviera con nosotros para siempre, que era el Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. Y desde que Él se fue hasta ahora han pasado ya 2000 años que la Iglesia está disfrutando de la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Jesús decía que el Espíritu Santo tomaría de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo comunica la vida de Jesús a su iglesia, comunica la vida de Jesús a cada uno de nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo yo creo que es todo lo que necesitamos para tener una familia sana, una familia victoriosa y una familia milagrosa, si la quieres también. El Espíritu Santo es todo lo que necesitamos en nuestra familia. ¿Tú te imaginas una familia llena del Espíritu Santo que se conocen a Jesús? Yo creo que sería el cielo en la tierra. Y ahí estamos
cada uno de nosotros luchando en nuestra casa, en nuestra familia, pero yo creo que es una promesa de Dios para cada uno de nosotros, y no solamente para cada uno de nosotros. Dice en Hechos 2:39 que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Es una promesa que Dios hizo específicamente, la promesa del Espíritu Santo para cada uno de nosotros y para nuestros hijos, para nuestras familias. La promesa del Espíritu Santo no solamente es para nosotros, sino es para nuestros hijos. Por lo tanto, decía André Murray, otro que algunos conocen bastante, decía que nuestros hijos son herederos de la promesa del Espíritu Santo y tenemos que aprender a criarlos en la fe y en la expectativa del cumplimiento de esa promesa. Tenemos que estar expectantes. Dios quiere llenarlo del Espíritu Santo a nuestros hijos, a nuestra siguiente generación. Dios quiere llenar a la siguiente generación del Espíritu Santo con mucho más poder posiblemente que lo que nosotros hayamos podido recibir en otro tiempo. Pero Dios quiere llenar a esta generación con su Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos. Y deberíamos estar expectantes, esperando de que nuestros hijos puedan ser llenos del Espíritu Santo. Y para eso nosotros deberíamos de ser no un estorbo, sino un canal para llevar la vida de Dios y la promesa que Dios ha hecho para nuestros hijos. Dice, estoy concluyendo, el Salmo 115:14, que aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Aumentará bendición el Señor sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Tenemos promesa de Dios. Y yo creo que la promesa más importante, lo que ocurre, no he querido desarrollar mucho lo del Espíritu Santo porque ya se habló sobre la familia con el Espíritu Santo del día de Pentecostés, pero creo que la promesa más importante para una familia, para una casa, para nosotros es la promesa del Espíritu Santo, y eso tiene cumplimiento porque es para vosotros y para vuestros hijos. Por lo tanto, Dios, concluyendo, voy a pedir al grupo si puede subir por aquí. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para que podamos afectar a nuestra generación y le podamos dejar un legado diferente, un legado para la siguiente generación. Para eso nosotros tenemos la vida de Dios, para eso tenemos el Espíritu Santo, para que podamos afectar a nuestra siguiente generación. Y Dios quiere hacer de nosotros familias que alcancen las promesas, que vivan en las promesas de Dios, que sepan cuál es el efecto de las promesas de Dios para nosotros, que podamos vivir los milagros de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, que podamos estar expectantes de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Y lo que he dicho antes, que Jesús fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, de bendecir a todas las familias de la tierra, pero no hay mayor bendición que recibir su salvación y su vida en nosotros. No hay mayor bendición en toda la tierra que recibir su salvación, que recibir su vida y la bendición de cada día poder parecernos más a Él. Tenemos su vida en nosotros, su vida se tiene que desarrollar en nosotros. Juan el Bautista decía que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y tenemos que aprender a menguar para dejar crecer la vida de Dios en nosotros. Y quería terminar con un versículo que para mí es una de las promesas muy importantes que tenemos en la Escritura, y yo creo que debería ser para cada uno de nosotros. Dice Isaías 59:21, y lo podéis poner ahí. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, dice, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, dice, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Nunca faltarán las palabras de la boca de tus hijos, de tu boca, de la boca de tus hijos y de la boca de los hijos de tus hijos. Cree esa promesa, cree esa palabra en tu corazón. El Espíritu Santo nunca va a faltar de ti. Vamos a ponernos en pie.